Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Teresa de Jesús nos enseña que el gran negocio en la vida cristiana no se da por el hábito de la religión, es decir, por comportamientos religiosos, expresiones religiosas, costumbres religiosas, aún celebraciones religiosas, prácticas religiosas. En la Iglesia Católica, por ejemplo, el negocio de la vida cristiana no se da simplemente por una profesión explícita de fe, de decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la Virgen, creo en la comunión de los santos. No basta solo el hábito, no basta solo la expresión explícita de la fe, una expresión verbal, gramatical. No es suficiente. Dice Santa Teresa de Jesús que el gran negocio consiste en la virtud, es decir, en el corazón que vive conforme a la voluntad de Dios, la persona que es obediente a los mandamientos y lleva una vida coherente de acuerdo con los mandamientos de Dios, que lleva una vida coherente con la palabra del Señor, que lleva una vida coherente y obediente a la orientación de la Iglesia, que lleva una vida coherente con el ejemplo de Jesús, de la Virgen. Entonces, hoy el Evangelio precisamente nos da una clave muy buena y muy profunda para distinguir a los profetas falsos de los verdaderos. El auténtico profeta es obediente a la voluntad del Señor. Toda su vida es consecuente precisamente a la fidelidad de los mandamientos. La lectura del libro de los Reyes nos presenta un ejemplo extraordinario con el rey Josías. El rey Josías vivió de manera diferente a la que vivieron sus padres. Habían traicionado la ley, los mandamientos del Señor, y cuando el sacerdote encuentra en el templo el rollo donde está escrita la ley del Señor y se la presenta al rey y lee lo que allí está escrito, pues el rey Josías se da cuenta que sus padres han sido desobedientes y que el pueblo no ha sido fiel a la voluntad del Señor. Es decir, aunque eran reyes escogidos por Dios, no habían sido fieles a sus mandatos. Este es un buen modo de distinguir al falso profeta del verdadero, sobre todo por la coherencia de vida y la conformidad de la vida con los mandamientos. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley del Señor en los 10 mandamientos, los cuales pues nos lo sabemos y en los cuales examinamos constantemente nuestra vida, nuestros comportamientos morales, desde el primero hasta el 10º mandamiento. Y el cumplimiento de los mandamientos, en cierto sentido, pues ya nos da un rasgo característico de que estamos dentro de la vida cristiana. Pero nosotros los cristianos católicos al cumplimiento de los mandamientos también le sumamos la perfección evangélica, que es la imitación de Cristo, de todo lo que Jesús predicó en el Evangelio y quedó constatado en el Evangelio, y de todo lo que Jesús nos enseñó a través de las obras, de los signos milagrosos, pero también de sus comportamientos y sus actitudes, que para nosotros los cristianos pues están plasmados en las bienaventuranzas. Ningún árbol malo
puede dar frutos buenos. Además nos dice el Señor, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Traigámoslo a un lenguaje más aterrizado a nuestro contexto. Por ejemplo, ¿se podrá coger de un palo de aguacate, se podrán tomar tomates de árbol? No. ¿Se podrán coger, por ejemplo, de un palo de café naranjas? No, porque eso es ilógico. Un palo de café nos va a producir como fruto café, ¿sí? Un palo de aguacate nos va a dar como frutos aguacates, ¿sí? Un palo de mango nos va a dar como fruto el mango, no nos va a dar otra cosa. ¿Qué pasa con la vida cristiana? Un cristiano bautizado tiene que producir los frutos de la vida cristiana, debe producir los frutos de la vida cristiana. ¿Y cuáles son los frutos de la vida cristiana? Los frutos de la vida cristiana son el cumplimiento de los mandamientos y la obediencia a Dios, la imitación de Cristo por el cumplimiento también del Evangelio. De manera que para tiempos tan difíciles y tan confusos como en los que nosotros estamos viviendo, pues podemos darnos cuenta con muchísima facilidad dónde están los buenos y los falsos profetas, los que viven de acuerdo a la ley del Señor, los que viven de acuerdo a los mandamientos del Señor, los que han conformado su mente y su voluntad precisamente con el querer del Señor que está expresado en los 10 mandamientos y toda la regla evangélica que nosotros conocemos por los evangelios y sobre todo la forma en que la Iglesia nos indica cómo debemos vivir nuestro comportamiento cristiano interpretando adecuada y auténticamente el Evangelio. Por eso, en un tiempo como en el que estamos viviendo, nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, porque en realidad sí hay muchos profetas falsos que están vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Yo pienso que el tiempo que nosotros hemos estado viviendo a lo largo de estos 3 últimos años, con el tema, pues iniciando con el tema de la pandemia, esto nos ha permitido detectar con mucha claridad y con mucha facilidad quién es el que verdaderamente le está apostando todo por la fidelidad a la vida cristiana, quién verdaderamente ama a la Iglesia, quién verdaderamente ama al Señor. Jesús en el Evangelio nos lo dice repetidas veces. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, Jesús nos dice, quien me ama guarda mi palabra. Y ese verbo guardar significa cumplir su palabra. El Señor también nos dice que si cumplimos en el Evangelio de San Juan, también lo dice en el capítulo 8, que si cumplimos su doctrina, entonces seremos verdaderamente sus discípulos, que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Es decir, que el camino discipular, el Señor lo condiciona al cumplimiento de su doctrina, es decir, al cumplimiento del Evangelio. Dice, por ejemplo, también el Señor en el Evangelio de San Juan, dice, el que me ama guardará mi palabra, ¿sí? Guardará mi palabra y vendremos a morar en él y haremos morada en él. Entonces, por ejemplo, la promesa de la inhabitación trinitaria, de la presencia de Dios en el corazón, está condicionada también al cumplimiento de sus mandamientos. Y repetidas veces, no solamente en el Evangelio de San Juan, sino también en los demás evangelios, el Señor pues condiciona el seguimiento a Él, la vida cristiana, al cumplimiento de sus mandamientos. Cuando nosotros fuimos bautizados, por ejemplo, nuestros padres y padrinos que sirvieron de garantes, hicieron una profesión de fe en primer lugar renunciando al mundo, renunciando al demonio, renunciando al pecado y aceptando los mandamientos como una nueva norma de vida, como un nuevo camino para seguir, como ese signo de la vida nueva, renunciando al mundo, renunciando al pecado y renunciando a la carne. Y así nos sujetamos a la ley nueva, a la alianza nueva, que es el cumplimiento de los mandamientos y el cumplimiento de la doctrina de Jesús, que son los evangelios. Este tiempo
tan precioso que el Señor nos está permitiendo, un tiempo que en realidad nos está sirviendo de ayuda, ¿sí? De un signo providencial para poder entregarnos más al Señor, ser más radicales en nuestra entrega, hacer una opción radical por Cristo. En este tiempo también nosotros tenemos que poner mucho cuidado con los falsos profetas. Aquí lo dice el Señor en el Evangelio. Cuidado con los falsos profetas, porque hoy hay muchos guías, hay muchos maestros, hoy hay muchos orientadores, hoy hay muchos consejeros, pero a nosotros los cristianos nos toca la tarea de verificar que sean verdaderos, que sean auténticos, que nos lleven a la verdad del Evangelio, que nos lleven al corazón de Cristo. Pablo VI en la exhortación Evangelii Nunciante precisamente decía que este mundo ya no necesitaba más maestros, que este mundo necesitaba testigos. Y San Juan Crisóstomo dice que el auténtico testigo es el que cumple la voluntad del Señor, es el que se ajusta su pensamiento, su juicio y su voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, San Pablo VI decía eso, que este mundo ya estaba cansado de maestros, de guías, de líderes. Este mundo necesitaba testigos, hombres y mujeres que verdaderamente en su testimonio, en su vida, muestren la vida de Cristo cumpliendo los mandamientos y viviendo las normas evangélicas. En este tiempo en el que los valores cristianos y específicamente el valor positivo de los mandamientos está siendo amenazado, y no solamente amenazado, sino contrarrestado, en donde ya en las propuestas políticas vemos cómo se atenta directamente contra los mandamientos. Ahorita lo vimos en Colombia en estas vísperas de elecciones, cómo candidatos que promueven el aborto, la eutanasia, la ideología de género, y vemos allí cómo por ejemplo, el consumo legal de la droga. Vemos en todas estas propuestas cómo se atenta directamente contra los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Y contra la misma ley natural, contra los valores cristianos. Entonces, en un tiempo de estos en los que vemos esta realidad, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra alma, con la fe que hemos recibido por gracia del Señor a través de la Iglesia, y no exponer nuestra alma y nuestra vida de pronto siguiendo falsos maestros, falsas enseñanzas, falsas doctrinas que no coinciden con la verdad de los mandamientos, que no coinciden con la verdad de la ley natural, que no coinciden con la verdad de la enseñanza de la Iglesia, sobre todo el magisterio auténtico de la Iglesia, y a mi modo de ver, como nos lo presentó San Juan Pablo II, sobre todo desde el catecismo como una regla segura que no coincida con todo lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos propone, que en realidad en el catecismo pues encontramos explicada y a la vez aplicada también toda la doctrina del Concilio Vaticano II. Estos días precisamente el Papa Francisco nos hacía una advertencia de cómo pues hoy hay una problemática muy fuerte de un rechazo al Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II trae para nosotros toda una orientación de la doctrina que la Iglesia ha vivido durante estos más de 2000 años, y digamos que nos garantiza la continuidad con toda la doctrina anterior, tanto del magisterio de la Iglesia como de la tradición viva de la Iglesia. Entonces, en un tiempo como esto, nosotros tenemos que fijarnos muy bien en las doctrinas, en las enseñanzas, en los maestros, en los profetas, en los consejeros, qué tan de acuerdo están esas enseñanzas con el magisterio de la Iglesia. Y vuelvo y lo repito, yo lo he dicho muchísimas veces, sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo universal de la Iglesia para nosotros es una regla segura, nos lo dice precisamente San Juan Pablo II en la presentación del mismo. Es una barca en donde nosotros nos podemos refugiar para poder orientar toda nuestra vida. Hoy la lectura del libro de los Reyes nos enseña precisamente eso,
el sacerdote encuentra un rollo de un libro, sí, donde está escrita la ley del Señor y se la presenta al rey Josías, que va a tener un papel muy importante en el reino del sur, y es, digamos, la reforma del culto al Señor. Y cuando el rey lee, se da cuenta qué es lo que está pidiendo el Señor. El Señor está pidiendo fidelidad a la ley, fidelidad a los mandamientos, y el rey Josías se da cuenta que tanto sus antepasados o los anteriores reyes, sus padres, han violentado la ley del Señor junto al pueblo, y se da cuenta que esto ha encendido la ira del Señor, y ahora esa ira del Señor el rey quiere aplacarla, pero se da cuenta que esa ira del Señor se ha encendido por infidelidad a la ley, por infidelidad a los mandamientos, por infidelidad a los preceptos que había pedido el Señor. Y el rey quiere reparar, sin embargo el Señor a través de una profecía le hace saber que acepta la reparación para su vida personal, para él, pero ya no la del pueblo. El pueblo se tendrá que enfrentar a un castigo, y años más tarde veremos cómo ese castigo se ejecuta con la invasión de Babilonia, cuando Babilonia invade el reino del sur y saquea toda la ciudad santa, la Jerusalén, y se lleva a una cantidad de gente desplazada hacia Babilonia, pierden sus derechos, su libertad, todos sus derechos nacionales. Todo eso fue fruto de la infidelidad. Jerusalén cayó, la ciudad santa. El templo cae por la infidelidad del pueblo, porque el pueblo no fue fiel a Dios. A nosotros lo único que nos garantiza, ¿sí?, el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida es la fidelidad a Él. Hoy vemos consecuencias nefastas en toda la humanidad, porque en cierto sentido hemos venido aflojando, hemos venido bajando en la fidelidad al Señor. No hemos sido obedientes al Señor, hemos sido infieles, y por eso pues estamos viendo situaciones tan complejas. Sin embargo, hoy el Señor nos abre un camino de esperanza y nos llama nuevamente a la fidelidad para reparar tantas desobediencias que traen no solamente desgracias para nuestro pueblo, para nuestras ciudades, sino que también traen desgracias para nosotros a nivel personal. Por eso aceptemos el llamado que el Señor nos hace a la reparación. Josías lo hizo, se rasgó las vestiduras, hizo penitencia, le dio culto al Señor. Hagámoslo también nosotros en este mes del Sagrado Corazón, aquí en Colombia, que se celebra pues la fiesta del Sagrado Corazón de una forma tan extraordinaria. Sobre todo sepamos que el Sagrado Corazón nos está llamando a la conversión, a la penitencia y a volver radicalmente al Señor. Que el Señor los bendiga.